Continuando con nuestro estudio del control avanzado MPC, en este video veremos una nueva estructura de control donde se combina el MPC con un compensador de retardos como el predictor de Smith filtrado. Para este caso, veremos el siguiente estudio de investigación realizado entre la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Petrobras, Petróleo Brasilero, donde se estudia este tipo de controlador predictivo con compensación de atraso aplicado a una planta de compresión de gas de una plataforma offshore. La dirección web de este artículo la puedes encontrar en la descripción de este video. En la producción de petróleos en ambientes offshore, el gas obtenido de una separación primaria se comprime, acondiciona y este puede tener tres destinos diferentes. Ese gas puede ir a la etapa de exportación a unidades de procesamiento de gas natural, también puede ser utilizado para inyección de depósito y por último puede ser usado también como gas lift. Para todos estos casos enumerados, este gas debe comprimirse para lograr presiones de flujo específicas utilizando compresores centrífugos dispuestos en un sistema de compresión. La etapa de compresión de gas es una de las más caras por el alto consumo energético que se requiere para garantizar el flujo de gas. Por lo tanto, en campos y coautores se sugiere que para poder mantener la seguridad, operabilidad y reducir el consumo energético en este tipo de procesos, se hace necesario la implementación de controladores avanzados como por ejemplo el control predictivo MPC. En este trabajo de investigación se va a presentar una estrategia de control predictivo MPC que va a trabajar como una capa superior para proporcionar los set points a un controlador regulatorio en un sistema de compresión de gas en una plataforma offshore, donde el objetivo del controlador será evitar el consumo excesivo de energía. El controlador intentará disminuir la variabilidad de la planta y por supuesto garantizar el funcionamiento estable y seguro frente a las diferentes perturbaciones de carga que suceden en el proceso. Para este estudio se va a utilizar un digital twin o un gemelo digital de una unidad típica de un sistema de compresión de gas. Es decir, que se tomarán todos los equipos presentes en esta unidad y se hará dicho gemelo en un software de simulación y posteriormente se aplicará un controlador predictivo generalizado que usa una compensación de tiempo muerto conocido como el DTC-GPC. A continuación, vemos el diagrama de bloques del sistema de compresión. El gas natural que se obtiene como subproducto del separador trifásico se comprime y se acondiciona antes de poder ser enviado a su destino final, el cual puede ser por ejemplo la inyección a un reservatorio o para la utilización de gas lift. Para poder proporcionar entonces el diferencial de presión necesario para el destino, se va a utilizar un sistema de compresión en tres etapas que se denominan en este trabajo como compresión principal, compresión de exportación y compresión de inyección. La presión en estas etapas se regula a través de estos headers ubicados al inicio de cada etapa y cada uno de estos headers tiene un controlador regulatorio PID, el cual se encarga de regular la presión entre las etapas. Estos dos primeros headers también tienen válvulas de alivio de presión y control para el gas quemado o el flare. Cada una de estas etapas de compresión se basa en trenes de compresores centrífugos. En la primera etapa vemos que tenemos dos trenes de compresión en paralelo con un compresor en cada uno de los trenes. En la segunda etapa vemos que también existen dos trenes de compresión, sin embargo aquí tenemos dos compresores en serie en cada uno de los trenes. Por último, en la etapa de inyección solo contamos con un tren de compresión con un solo compresor. Cada uno de estos compresores tiene un controlador PID que evita la condición de surge o sobretensión mediante la recirculación de gas. Los compresores se accionan con turbinas que para esta planta la configuración que se tiene es una turbina para cada tren y como tenemos 5 trenes quiere decir que en total tenemos 5 turbinas. En esta planta de compresión de gas hemos implementado el siguiente controlador predictivo, que es un DTC-GPC. La esencia de este controlador consiste en que la predicción primaria utiliza un predictor óptimo basado en un compensador de retardos conocido como el predictor de Smith filtrado. Posteriormente, dicha predicción viene al cálculo de la respuesta libre que finalmente se optimiza
dentro del algoritmo del controlador MPC. En otras palabras, esta acción de control predice el comportamiento futuro de la planta en dos etapas. Primero, predice cómo se comportaría la planta una vez los retardos que tiene este sistema han finalizado, que sería la etapa del predictor óptimo basado en el predictor de Smith. Y finalmente, una vez finaliza el retardo hasta el horizonte de predicción, que en este caso es P, se predice utilizando el concepto de horizonte deslizante del controlador predictivo generalizado. Este controlador utiliza la siguiente función costo, donde tenemos una función multiobjetivo con dos objetivos diferentes. El primer objetivo será poder seguir las referencias y el segundo objetivo es tratar de minimizar el esfuerzo de control. Sin embargo, vamos a ver que en esta planta de compresión de gas tenemos más variables controladas que variables manipuladas. Por lo tanto, vamos a adicionar en la función objetivo un término que es una variable de holgura. Esa variable de holgura entonces entrará en las restricciones del sistema y la idea es que, dado que tenemos pocos grados de libertad, vamos a tratar de mantener las variables controladas dentro de una zona preestablecida. Para poder entonces realizar el controlador en el sistema de compresión de gas, volvemos a representar nuestro sistema en diagrama de bloques. Vamos a ver que aquí en este control solo tendremos tres acciones manipuladas, que serían los set points de cada uno de los PIDs que se encuentran aquí en los headers, U1, U2 y U3, y tendremos 14 variables controladas. Esas variables controladas se ubican en cada uno de los compresores de esta planta de compresión. Por ejemplo, en el compresor 1 tenemos la variable controlada Y1 y Y8. Y1 es la potencia del compresor, pues nosotros queremos que cada uno de los compresores mantenga la potencia cerca del punto nominal del compresor, y Y8 sería el diferencial de presión dentro del compresor, que nos va a permitir mantener la estabilidad de la planta. Para la implementación del controlador predictivo de TCGPC vamos a necesitar levantar un modelo simplificado, que será un modelo lineal, y en este caso, utilizando el gemelo digital, realizaremos perturbaciones en las entradas del sistema para poder levantar las funciones de transferencia. En este caso, crearemos una función de transferencia MIMO 14×4. donde las 14 filas corresponden a las 14 variables controladas. Tenemos 3 columnas que corresponden a las 3 variables manipuladas y la última columna corresponderá a la perturbación de carga que tiene este sistema. Como en este controlador tenemos más variables controladas que manipuladas, la idea es trabajar la planta en zonas de operación deseadas, y para este caso se establecieron que todas las variables se mantengan dentro de un rango de más o menos 5% de sus valores en estado estacionario. Estas variables controladas tendrán restricciones suaves, que quiere decir que permitiremos que dichas variables sean violadas por cortos periodos de tiempo, con el objetivo de que cuando estemos en el estado estacionario, dichas variables controladas entren de nuevo dentro de la zona preestablecida de más o menos 5%. Sin embargo, las 3 variables manipuladas del sistema tendrán restricciones rígidas y podrán variar en un rango de más o menos 10% de su estado estacionario. De la misma manera, en el controlador predictivo se establecerá una restricción de más o menos 5% en los incrementos de control en cada acción que se calcula. Estableceremos un tiempo de muestreo de 2 segundos, un horizonte de predicción de 100 y un horizonte de control de 4. Finalmente, recordemos que en la función multiobjetivo teníamos 2 objetivos. Sin embargo, como aquí tenemos más variables controladas que manipuladas, entonces colocaremos en 0 la matriz de ponderación que actúa sobre el seguimiento de referencia, dado que en este sistema estamos interesados en trabajar por zonas. Y la matriz de ponderación de la acción de control, colocaremos la siguiente matriz diagonal con 50, 1800 y 4. La ponderación de la variable de holgura se establecerá de 1000 para todas las variables del sistema. Para realizar la simulación de este sistema, nosotros asumimos que vamos a querer rechazar el disturbio, que es el flujo de gas que entra a la planta de compresión de gas. Al lado derecho vemos el comportamiento del disturbio, donde entre el segundo 500 y el segundo 2000 se impuso un disturbio del tipo escalón suavizado con una dinámica de primer orden, como lo podemos observar, y a partir del segundo 2000
se estableció un escalón del 10%, nuevamente suavizado con una dinámica de primer orden. La idea entonces es que el sistema de control consiga rechazar este disturbio, trayendo de nuevo las variables cerca de la zona de operación. Para la simulación de este sistema de control utilizamos el Simulink del MATLAB 2015, donde colocamos nuestro controlador DTC-GPC en este bloque. Tenemos también la planta de compresión de gas programada en una S-Function. El modelo de la planta de compresión de gas corresponde al Digital Twin o al gemelo digital, donde el Simulink simplemente hace el llamado al software que está haciendo la simulación de la planta de compresión de gas. Este software de simulación, donde fue implementado el Digital Twin de la unidad de compresión de gas, es el software de simulación de procesos conocido como EMSO. En EMSO entonces fue proyectado dicho gemelo digital, donde en este software se programaron los modelos de cada uno de los equipos presentes en una unidad real de un sistema de compresión, y con el Simulink se enviaron las señales y acciones de control para este proceso. Entonces vemos que el MPC está desarrollado en MATLAB 2015 y Simulink, el cual utiliza una interfaz de comunicación entre Simulink y EMSO, donde se encuentra la simulación del proceso. A continuación solo voy a mostrar algunos resultados. Los resultados completos pueden ser encontrados en el artículo. En este caso solo vamos a ver los resultados del primer compresor, donde al lado izquierdo tenemos el resultado de la potencia consumida por el compresor y al lado derecho tenemos el diferencial de presión del compresor 1 del primer tren. En este caso, en líneas trazadas rojas tenemos la zona deseada establecidas por las soft constraints o restricciones suaves, y hacemos una comparación entre el sistema con el MPC implementado y el sistema sin el MPC, o sea, únicamente con el controlador regulatorio. Cuando el controlador regulatorio actúa solo en la planta, vemos aquí en líneas trazadas azules, que aquí lo llamamos como open loop, vemos que el sistema regulatorio, si hay una perturbación de carga baja, es decir, cuando hay poco gas entrando a la planta, vemos que la potencia del compresor cae y queda muy por debajo del punto nominal donde debe trabajar el compresor. Y cuando hay mucho gas entrando a la planta, la potencia del compresor se incrementa, consumiendo mucho el gasto energético. Sin embargo, cuando activamos el MPC o el control avanzado, vemos que el controlador manipula las tres acciones de control del sistema para tratar de llevar nuevamente las variables controladas y tratarlas de colocar dentro de la zona de operación, y vemos que se implementan las restricciones suaves para permitir que el algoritmo de optimización consiga encontrar la acción de control adecuada, y sin embargo vemos que ya en el estado estacionario el controlador consigue nuevamente colocar las variables controladas dentro de la zona de operación deseada, en este caso que sería la potencia. Y el mismo comportamiento muy similar también se observa en el diferencial de presión, donde el MPC efectivamente consigue traer nuevamente esa diferencial y mantenerla cerca del punto o el estado estacionario. Finalmente vemos aquí un resultado importante donde se muestra el consumo total de energía. Vemos que cuando hay menos gas entrando a la planta, que es en la parte izquierda de este gráfico, el consumo de energía con el MPC activo, que es el negro, es mayor, dado que en este caso el MPC no está priorizando la reducción de energía, sino que está priorizando mantener la planta estable. Es decir, el MPC quiere que el compresor siempre opere cerca de su punto de operación nominal. Y cuando el disturbio es positivo, o sea que está entrando mucho gas a la planta, vemos que el MPC comienza aumentando bastante la potencia, sin embargo la disminuye, trayéndola de nuevo a la zona de operación, disminuyendo significativamente la energía, que más o menos cuando está en el régimen estacionario tiene una disminución del 14%. Y haciendo una comparación del consumo total de energía, el sistema de compresión con el MPC activo consiguió reducir un 28% la energía con relación a únicamente tener el control regulatorio. Las conclusiones que se puede obtener de este trabajo es que es posible no solo mantener la planta de compresión operando en la región deseada, sino que también es posible reducir el consumo energético a pesar de los disturbios de caudal de alimentación en el gas natural, en comparación a únicamente utilizar una capa de control regulatorio. También vimos que un control
avanzado como el MPC tiene el potencial de ser utilizado como un controlador supervisor en esta planta de compresión de gas y que puede obtener importantes beneficios como la confiabilidad, seguridad de la planta al garantizar que las variables clave siempre permanezcan en las regiones operativas deseadas y por supuesto reducir los costos operativos al reducir el consumo energético.